Bienvenido a Dilo Como Es Podcast. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos empezando continuando otro tema en realidad, de lo que estamos hablando aquí en Ministerio Juvenil. Hablamos de muchas cosas el año pasado, muy buenas. Por cierto, si tú nos viste el año pasado en Dilo Como Es, en cualquiera de nuestros episodios, muchas gracias. Esperamos que los temas te hayan animado, entretenido, entre risas y entre cosas que pasaron, que todos los invitados te hayan gustado, y estamos tratando de hacer esto algo nuevo. Como te puedes dar cuenta, estamos en un setting o en un lugar diferente. Entonces, el día de hoy te damos gracias por estar sintonizando. Mi nombre es Alan Álvarez, soy pastor de jóvenes aquí en Iglesia Lakewood, y me acompañan, como siempre, mi querida esposa Tatiana. Hola. Que es de muchas palabras a veces. ¿Cómo estás, amor? Bien, ya de regreso. Ya de regreso. En un Dilo Como Es. También tienen que saber que Dilo Como Es lo grabamos con cierta anticipación, entonces por eso pasan varios meses sin grabar, entonces por eso estamos de regreso. Así que bueno. Gigi, ¿cómo estás? Olis, me siento demasiado rara estando en la misma mesa que usted. Claro, porque anteriormente tú estabas en otro espacio, entonces... Yo estaba en mi esquinita feliz y contenta. No estoy diciendo que no estoy feliz y contenta ahorita. Pero está más nerviosa, definitivamente. Just a little bit. It's okay, I'll get over it. Bueno, pues miren, el día de hoy estamos hablando acerca de un tema que es, en realidad, una de las necesidades más grandes de lo que es ser humano, del ser humano y de ser humano, y que tiene que ver con esa conexión con Dios, que se nos ha enseñado, que se nos ha dado de diferentes maneras, lo que tiene que ver con la oración. Y en la oración se puede hablar de muchas cosas. Podemos hablar teológicamente acerca de la oración, podemos hablar que el poder que tiene, podemos hablar de las experiencias que cada uno ha tenido. Pero más allá de eso, queremos pues resolver la pregunta si en realidad Dios escucha. Porque creo que esa es una de las cosas más importantes cuando uno ora. Es si voy a hablar, si voy a decir, pedir, exponer mi situación, ¿vale la pena hacerlo si nadie me escucha? Pero, ¿cómo sabes que Dios te escucha? Porque todos dicen, Dios te oye, Dios te oye. Pero ¿cómo en realidad sabes? Eso es una de las cosas que vamos a platicar y que no necesariamente vamos a resolver, pero que vamos a poder conversar acerca de cómo nos aseguramos o cómo sabemos que Dios escucha, uno, y dos, ¿qué hacemos nosotros en realidad para que Dios escuche? Porque aquí hay un componente muy importante. Uh-huh. Cuando uno habla, cuando uno está hablando con una persona que ve, uno hasta cierto punto sabe que esa persona lo está escuchando por su manera de reaccionar, por su manera por ejemplo, cuando estamos hablando, el hecho de que ustedes asientan con la cabeza o sonrían, cuando estás diciendo una broma, te ríes, cosas así, la respuesta de la persona te da a entender de que tu mensaje está siendo recibido. Uh-huh. Pero muchas veces pasa que nosotros oramos y la manera de orar no necesariamente, cuanto menos de lo que yo... Esto es algo mío, ¿ok? Yo creo que lo hacemos esperando como que, bueno, espero que me escuche. Uh-huh. Y no necesariamente creyendo, Él me escucha. Él en realidad está aquí. Uh-huh. Y eso es algo de lo que vamos a platicar un poquitín. Y bueno, nosotros estamos tratando de platicar y conversar aquí con nosotros, entre nosotros, pero también queremos en realidad preguntarte a ti, que nos estás escuchando, viendo, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que en realidad Dios escucha? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Lo puedes poner en los comentarios, lo que tú estés pensando. Y a lo mejor vas a cambiar tu respuesta mientras va pasando el episodio, no importa. Claro. Pero la pregunta también es para todos, en realidad, es si en realidad Dios escucha. Entonces, nada, este año queremos ser un poquito más intencionales en entrar más profundo en nuestra manera de accionar, ¿no? Nuestra fe, que a final de cuentas para allá vamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no se puede más que
empezar con lo Conversar. más básico. Y lo más básico es, ¿qué es la oración? Y aquí voy. ¿Ustedes qué creen que es la oración? Es hablar con Dios. Ok. Bueno, para mí esa es la oración. Y yo siempre lo he visto así. La oración es hablar con Dios. Pero hay maneras, o sea, hay una manera de orar, como por decir, yo no sé orar. ¿Hay una mala manera de hacerlo? Es una excelente pregunta. Yo diría que no necesariamente una mala manera de hacerlo. Simplemente creo que el componente más importante de la oración es la fe. Claro. O sea, eso es parte de... Entonces, si uno ora con la duda de que si Dios me escucha o no me escucha, entonces no es que lo estés haciendo de manera incorrecta, sino simplemente es como, yo le digo así, es como querer tener la señal del Wi-Fi y no prender el módem. Es como, pues no vas a tener internet de esa manera. Yo creo también que no es que hay mala manera, pero hay maneras de orar de acuerdo a lo que estás a veces necesitando o sintiendo en el momento. A veces uno ora con Dios o a veces uno ora pidiendo porque hay una necesidad. Entonces tu manera de orar es diferente a cuando oras por agradecimiento. A veces cuando uno solamente está agradecido por lo que tienes, porque oraste por algo y sucedió, entonces tu manera de orar a Dios es diferente en el sentido de que oras como con gratitud. Claro. Hay maneras cuando uno ora con dolor, donde no sabes el porqué de las cosas o no sabes por qué te sientes. Y esa, para mí esa es una de las oraciones más vulnerables porque simplemente oras a veces sin tanta palabra religiosa. Me siento triste, me siento perdida, me siento sin rumbo, me siento sin propósito, y es de las oraciones más vulnerables. Claro. Es como que esta soy yo. No, porque cuando hay oración de agradecimiento, es Señor, gracias por lo que hiciste, por el milagro que acabamos de ver. Es mucho más fácil orar Sí, cuando hay claro. algo porque estar agradecido. Claro. Exacto, que cuando hay Duda. cuando hay duda. Exacto. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones en mi vida donde no sé ni qué decir. Literal, ese momento que me siento, que tengo que orar. Y no es porque esté desconcentrado, no es porque mi mente está por todos lados, que me pasa también, eso es también muy común, de que la mente está dándole a vueltas a muchas cosas y dices, bueno, quiero orar, pero en lo que bajas las revoluciones de tu mente, como que pierdes cierto tiempo. No sé si el que me está viendo y lo ha experimentado me entiende. Pero no estoy diciendo necesariamente eso. Yo estoy diciendo que hay ocasiones donde a mí, por lo que está pasando, por el momento, o porque simplemente no sé qué decir. Así que No sé qué decir. es normal, por decir, porque también he escuchado como que personas diciendo, no, es que tú eres cristiana y tú sabes cómo hacerlo, pero lo que acabas de decir es muy cierto. Aunque seamos personas de fe, a veces te quedas sin palabras cuando llegas al momento de orar y es muy normal. Somos humanos, no somos perfectos. Claro. Claro. Y yo creo que en ese momento, una vez se lo estaba comentando a una persona aquí, que había momentos donde no sabía qué decir, pero eso no quiere decir que como no sé qué decir, no lo hago. Claro. Hasta cierto punto es como decir, no porque no tengo ahorita nada que aportar, mejor me voy. Y yo más bien en ese momento, dependiendo el momento, más bien me quedé. Y mi oración hasta cierto punto fue en silencio. O también, como dice la palabra de Dios, que cuando no tenemos palabras para orar, el Espíritu habla por nosotros. Y eso también es otro componente que vamos a entrar en un momento más y platicar un poquito de eso, pero el Señor nos ha dado, a través de su Espíritu Santo, a algunos la experiencia de poder tener un lenguaje de fe. Es un lenguaje que no es obviamente en español, lo que le llaman un lenguaje de lenguas. Hablar en lengua. Y a veces hablar en lenguas
A lo mejor tú no sabes necesariamente lo que estás diciendo, pero tu espíritu sí sabe lo que está diciendo. Y tú entiendes y sabes porque se siente diferente, obviamente. Sí. Pero bueno, de lo que estamos hablando, tú dijiste que era hablar con Dios, lo que quiere decir que es una conversación. Y una conversación tiene, pues, obviamente, ida y vuelta. Si no, no es una conversación, es un monólogo. Exacto. Entonces, preguntaste si hay algunas maneras incorrectas de hablar y hasta cierto punto dijimos, bueno, No, pero sin son fe, malas, no son malas. no necesariamente malas, son incorrectas o más ajá. bien no efectivas. No son malas, pueden ser incorrectas. Ok. O, sí. Yo diría No más son bien tan no efectivas, no tan efectivas. Por Exacto. ejemplo, Activas. cuando es un solamente yo, es cuando uno yo. es literal, o sea, es Sí. yo lo que quiero, Señor, ayúdame, bendíceme, cámbiame, transfórmame, y aunque sí hay Ayúdame, momentos para dame, todo dame. todo es con me, hasta cierto punto es un discurso religioso. Sí. Uy. Es solamente estoy aquí está mi lista de cosas, Hazlo tú. Ajá. haz lo que quieras o por favor dámelo, que muchas veces es más bien aquí está mi lista de cosas, espero que me la cumplas. Y se nos olvida con quién estamos hablando. Sí. Dios no es una máquina de refrescos, no es un ser que tipo genio de la lámpara. Él no cumple deseos solamente porque a nosotros se nos place, no. Hay muchas cosas. Primero, la cuestión de que cuando entendemos a quién le estamos hablando, nuestra manera de hablar cambia. Claro. Tú no le hablas igual a tu hermano o hermana que creciste con ellos toda la vida, a tus papás, a un maestro, o le hablarías a un presidente. O sea, la manera de hablar tiene totalmente que ver con quién en tu mente entiendes con quién estás hablando. Claro. Entonces, eso era lo que pasaba en la antigüedad y por eso Jesús cuando vino y estuvo en la tierra, cuando Él nos enseña a hablar y le llama Abba Padre o le dice Padre Nuestro, ese concepto de cercanía era revolucionario. La gente no hablaba así. Ellos no tenían, para el judío, el concepto de Dios era el creador del universo, lo más importante, el ser. O sea, orarle a Dios es como que te escuche primero, ya es como que un privilegio. Algo que no podías alcanzar. No se podía alcanzar. Y tenían hasta cierto punto razón, que Dios escuchaba así, pero no siempre contestaba. Y no le contestaba a todo el mundo. Y cuando Jesús viene y dice, oren así, y lo primero que dice es, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro es la cercanía. Pero a mí lo que me encanta de eso es que Jesús le quitó no le quitó a Dios la importancia de saber que seguía siendo el creador del universo porque le dice que estás en el cielo. Pero le dice, papá, o sea, Claro. quiero platicar contigo. Es más, quiero conversar. Y esa cercanía lo hace muy diferente. Ese tipo de fe es diferente. Porque cuando tú estás hablando con alguien muy importante, ejemplo, quieres hablar con un presidente, la mente de las personas tendemos a pensar que para poder llegar a hablar con esa persona, primero tienes que pasar un montón de filtros, un montón de personas. O sea, el acceso no es tan No es fácil. fácil. No vas a, quizás una vez en tu vida podrás lográrselo si es que lo logras. Claro, pero es que antes esa era la mentalidad. Wow. Es, si logro que un día el Señor me escuche, pues aquí estoy, pero pues quizás me escucha, quizás. Y creo que eso es la manera antigua de pensar, si es que Dios me escucha. Jesús vino a decir, Padre nuestro, y la cercanía y el tipo de fe para hablarle a un ser querido que te protege y que te ama es totalmente diferente. Claro. O sea, mamá o papá, no sé, los que nos estén viendo tienen el placer de poder tener a sus papás todavía vivos y tener una buena relación con ellos, quizás no. Pero piensa en esa persona que tú viste como ese modelo de cariño, de protección, que te puedes acercar a esa persona, cual puede ser un maestro, puede haber sido un entrenador, puede haber sido tu abuelita, tu abuelito, no sé. El punto es quitarle esa distancia de acceso y cuando viene Jesús la acorta. Claro, lo hace accesible. Lo hace accesible, pero también cambia el estilo de fe que tenemos. Porque para acercarte a papá y acercarte al presidente, la fe cambia. A papá me puedo acercar Claro, cuando yo quiera. Y al presidente, pues, si es que lo llego a ver. Si es que...
Yeah. ¿Me explico? Entonces, pasa mucho que nosotros como humanos, entonces nos enfrascamos en si hay maneras de orar, porque obviamente Jesús dijo, oren así, y hacemos el Padre Nuestro como, o hemos hecho el Padre Nuestro como una guía, pero hay muchas personas que prefieren mejor solamente orar el Padre Nuestro. Sí. Y entonces caemos en esta cuestión de, pues ya es repetitivo, entonces ya no es una conversación. Ya no fue conversación en realidad. No, ya es que recité algo solamente. Y vuelves al discurso Exacto. religioso. Y yo le preguntaría, les pregunto a nosotros, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios sin filtro? ¿Cuándo fue la última vez que...? ¿Contesto o qué? Sí, Oh. sí pueden. Ya me sé que... ¿Qué? Sí, o sea, ¿cuándo fue la última vez o qué pasó? ¿Te lo digo? ¿Tú quieres decir? No. Yo hace unos días. Hace 2 días, yo creo. Sí. ¿Cómo hace 2 días? Sí. Lo que pasa es que yo no sé, para mí hablar con Dios es que yo lo hago, no sé, para mí es, no sé cómo explicarlo. Es que no quiero sonar religiosa. Ok. No quiero sonar religiosa. Pero yo siempre he tenido el saber que es que nosotros podemos hablar con Dios en todo momento. Me explico, o sea, yo a veces me he encontrado como que, no sé, haciendo preguntas, así como que, Señor, ¿y esto qué? O sea, de la nada, no sé, lavando trastes y, ¿por qué esto? No entiendo. Pero no siempre fuiste así. ¿O siempre has sido así? Sí, Inclusive de niña. sí. Wow. Ok. No. Cada Sí, yo persona tiene siempre su he sido relación así. diferente con Dios. O sea, en mi mente, yo estoy como en un constante haciendo preguntas a Dios, como que, Señor, ¿y esto? ¿Y qué es esto? Por eso a mí me gusta mucho también, en la casa tenemos unas ventanas altas. Y o sea, es lo que más me gusta de la casa, las ventanas. Porque yo puedo ver el cielo. Wow. Entonces veo el cielo y es como que, ok, esto y el otro. Ojo, no siempre me contesta. O no como queremos, o no en el tiempo que queremos también. ¿Y qué haces Sí. en esos momentos? Es que yo creo que esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil y es donde me ha tocado experimentar como esas crisis de fe. Creo que de ahí Porque vienen tus crisis de fe. Es que precisamente, de ahí vienen de mis crisis de fe. ¿Por qué? Porque la figura paterna que tengo terrenal es muy buena. O sea, mi papá es mi papá. Mi papá desde que yo soy chiquita, mi papá, él todo lo puede hacer. Y literal, él puede hacer muchas cosas. Y tú sabes, ¿no? Mi papá te puede arreglar una cámara, como te puede arreglar una silla, como te puede arreglar un carro, tubería, electricidad, lo que sea. Es muy hábil. Entonces, es muy diestro para esas cosas. Para mí, yo tengo un referente de un papá que siempre ha estado ahí. Y que la ayuda que yo necesite, Ahí he estado. ahí ha estado. Y mi papá mueve cielo, mar y tierra por ayudarnos y tú lo sabes, o sea, lo que sea. Entonces yo siempre tengo una respuesta de él. Siempre. Y por lo general es favorable. Son pocas veces las que me ha dicho que no. Muy, muy pocas, si es que ninguna a lo mejor. No, sí, Entonces, claro, mi papá, o sea, celestial, o sea, mi padre celestial es como que, ¿por qué no contestas? ¿Me explico? Entonces, Claro. ahí es donde yo tengo mi choque de fe, como que algo está pasando aquí. Y ahí es donde, entonces, claro, donde yo me he llegado a sentir como castigada por Dios, porque... Como si estuvieras castigada. Como si estuviera castigada, pero no, o sea, es llegar a entender que, la respuesta que sabemos, Dios dice sí, no y después. Es estar en paz con eso. Claro. Y para mí esas han sido mis crisis de fe más fuertes, porque yo sí le pregunto a Dios mucho. Mucho. A veces cosas hasta... Ay, perdón que te moleste por esto, pero...
pero esto y esto y ¿Cuánto esto. está? Pero yo soy una, y yo muchas veces le he dicho a Dios, no sé ni cómo me siento. Y ahí yo creo que tú sí sabes porque tú me creaste. Yo le digo así sinceramente. Wow. Me he sentido sin propósito y necesito que me des propósito porque tú me creaste y me mandaste aquí. Claro. Y no sé para dónde voy. Good. Yo creo que eso es Entonces, lo que tiene, precisamente eso lo que es tiene muy que ver sencillo. con hablar con Dios sin filtro. Y también tiene mucho que ver la personalidad de cada uno. Claro. Tiene mucho que Sí. ver lo que tú estabas diciendo. Sí, a lo mejor sí. Tiene que ver la experiencia paternal, porque sí o sí, la experiencia que tengas Sí. con la persona que consideras padre Figura o paterna, figura sí. paterna y la relación que tienes, sí es un modelo que de alguna u otra manera, consciente o inconsciente, nosotros adaptamos también a la relación con Dios. Entonces, nuestra manera de hablar con Él también está a veces moldeada por nuestra experiencia. Lo que tú estás diciendo, si mi papá terrenal, cuando yo necesito ayuda, viene y me ayuda, cuando Dios le pido algo y no lo hace con la misma rapidez o algo. Claro, es como que pues tú te sientes, ¿Qué pasó? pero que es totalmente, está ligado totalmente a tu relación con tu papá. Exacto. También tiene que ver con personalidad. Por ejemplo, yo sé, y eso lo puedo decir como Tati, ella y yo hemos platicado muchas veces acerca de que ella en realidad siempre ha sabido y ha tenido fe, como que ella sabe que Dios existe, ella en realidad eso nunca lo ha dudado. En mi personalidad, Ay, sí. yo tengo viajes Ancestrales. no, ancestrales no. Y Espaciales. astrales tampoco. No. El diván por allá. Yo soy una persona Tengo muy lapsos sencilla. filosóficos Pero es muy que, bravos, amor, pero es muy que yo fuertes. soy una persona muy sencilla. También, para es mí muy práctica. azul es azul. Negro, yo no busco el medio. Entonces, para mí es sencillo. La persona se muere y se va al cielo. Punto. Yo no le busco nada más. Pero bueno, Pero tú no. pero yo soy, ok, Él es más filosófico. sí, creo que Se tiendo a ser muere una- y entonces... Ok, pero ¿a qué punto exactamente? va al cielo. Es como que Duerme. muere y luego, o sea, yo empiezo a hacer, no, yo Sí, sí puedo ver como una persona, y lo hemos platicado, por la cuestión de fe y por la cuestión del cuestionamiento que una persona puede tener. Yo le dije a Tati, yo puedo entender ahora cuando mi mamá falleció hace 6 años, ya casi 7. 7 años. 7 años, wow, se fue rapidísimo. Cuando mi mamá fallece, yo, por el tiempo de mi luto, empiezo a tener un montón de preguntas. Y preguntas de fe básicas. O sea, ¿y qué tal si todo lo que creemos no es cierto? O sea, ¿y qué tal si mi mamá, o sea, le apagaron la luz y en realidad ya no existe, ya no está? O así, cosas locas, cosas que van totalmente. Pero entonces yo dije, yo sí puedo ver cómo alguien se puede perder tanto en sus pensamientos Wow. al punto que no puede regresar. Y cómo esas experiencias lo pueden sacudir tan fuerte la fe, porque hasta lo más básico se vuelve confuso. Y es que para allá va. Yo sé que Dios está preparado para nuestras preguntas. Dios está preparado para las Claro. preguntas más básicas, como las más profundas, como las que no sabemos hacer. Y eso es parte de la fe en Dios que ahorita tenemos, Sí. gracias a Jesús, que abrió el camino para poder orar y poder acercarnos a Él de manera sin filtro. Es, no sé qué estoy sintiendo. Y una vez le dije al Señor, yo la verdad es que, y ya te estoy diciendo que ya tengo varios años en el Evangelio como creyente, ya tengo varios años de pastor, porque esto no se limita a una posición. Y la gente que dice que tienes demasiados años de cristiano y por qué estás teniendo ciertas preguntas, hay ciclos de aprendizaje que dan vuelta en la vida de un humano. Algunas cosas que parece que ya las tienes resueltas, pasan los años y de repente vuelves a vivir algo similar y te vuelves a preguntar cosas. Y entonces, todo esto para decir que el tipo de personalidad que uno tiene, también añadido a la fe y a la experiencia que tiene con una figura paterna, tiene que ver en cómo su acercamiento a Dios. Si cree que puede en realidad escuchar. Ahora, la palabra de Dios está llena de todas las veces que Dios le habló a alguien, de que Dios respondió cosas. Y la pregunta a veces era, pues qué lindo que está eso en ese libro tan hermoso, pero ¿yo qué? Que eso es algo que yo le pregunté a mi mamá, porque decía, no, es que en la Biblia está así. Y yo le dije, pues sí, pero yo no soy Moisés. O sea, qué lindo que él le haya contestado y una salsa de fuego y lo que tú quieras, pero aquí no hay ni un arbusto. O sea, yo no veo nada. Y que es muy básico, o sea, es muy básico, pero es real.
Y eso es algo que uno tiene que entender, que aunque la Biblia está llena de cosas como prueba también, uno también necesita su propia experiencia con Dios. Claro. Uno necesita sus propios momentos con Él, pero se tiene que dar de manera que uno lo crea. Y es que hay que creerlo. Es que tienes que creer. La Biblia dice, el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe. Para allá iba yo. Que si no, es que te estás acercando a, como me puedo acercar a un espejo, a platicar con un espejo, lo que sea. Es que a donde yo me acerque a Dios, yo tengo que. Es que yo creo, esa parte no es opcional. Claro. Si te vas a acercar a Dios, tienes que creer que Él existe, aunque no te conteste como tú quieres, o si no te conteste en el tiempo que quieres o lo que tú quieres. Es que uno tiene que, si no, no hay manera de que Dios actúe, yo creo. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo es que no hay necesariamente una fórmula o un tipo de oración que Él escucha más que otra. En cuanto a las palabras me estoy refiriendo. No. Pero sí hay elementos básicos que sí uno tiene que tener. Tiene que tener, como lo hemos dicho, es una conversación. Y al hacer una conversación tiene que ser simple y sincera. Y por otro lado, también tiene que estar llena de fe, porque lo que cambia literalmente una frase es la fe. Sí. O sea, la fe convierte una canción en una alabanza. Oh, yeah. Es la fe la que convierte una frase bonita en una oración. Sí. Claro. En realidad ese es el punto. Y lo que dice, exactamente el versículo que estabas diciendo está en Hebreos 11:6, que dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y es la parte que sigue es la que más me gusta. Y que recompensa a los que lo buscan. Esa es la parte que a mí literalmente me enamora, me llena de ánimo, de fe. Literal, es como que si yo creo que Él existe y me acerco a Él, la promesa de Él es que Él me va a recompensar porque lo busqué. Y eso es algo que eso también le levanta a uno la fe. Y yo creo que también que es entender que Dios recompensa. Pero esto es lo que yo he aprendido. Yo sé que Dios recompensa, pero no me va a recompensar cuando yo espero necesariamente. Claro. No es como que, bueno, hoy fui y lloré y Dios me contestó esto y esto y esto. Porque puede que no. O sea, yo muchas veces he orado y digo, bueno, Señor. Como hay oraciones que Él puede contestar Como inmediatamente. hay oraciones que yo me acuerdo una vez haber orado por el trabajo para una persona, así, pero yo no sé, yo fui y oré por el trabajo para alguien y como a la hora me dieron el trabajo. Yo no lo podía creer. Wow. ¡Wow! Claro. Sí, esto funcionó. Como han habido ocasiones que llevamos muchos años orando por algo. Es lo que iba a decir. Y es como que... Como hay oraciones que todavía no se contestan. Claro. Es que esa también es otra cuestión. Son conversaciones que tenemos con Dios, que algunas se resuelven y otras están todavía por resolverse. Sabes, ahorita que estás mencionando eso, yo una vez recuerdo alguien preguntó diciendo, ok, si tú dices que Dios ya lo tiene todo planeado, ¿para qué orar? ¿Para qué preguntar si el plan ya está hecho? Y me quedé... Pues que yo creo que nosotros oramos por una... Es que uno ora por una relación con Dios, por tener una relación. De otra manera, ora solamente por conveniencia. Y entonces ahí es cuando ves a Dios como una maquinita. Claro, es cierto, Dios ya tiene un propósito, pero uno ora también para pedir dirección. Claro. Porque yo no veo... Yo no tengo mi vida toda ya hecha y yo ya sé por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Claro. No, yo oro también, aunque Él tiene todo. Sí, claro, yo oro por dirección. La Biblia te dice, oren por todo. Y en todo. Oren sin cesar. O sea, es constante donde la Biblia dice, oren, pidan, digan. O sea, no es como, bueno, yo una vez escuché, bueno, si ya Jesús vino y murió por todo, ¿ya para qué? No, ¿cómo es que no? Ya. Y entonces mi relación con Dios, ¿dónde queda? Claro. Si nos ponemos a pensar, en realidad,
la manera de tener una relación con Dios, lo más directo y lo más básico, es orando. Claro. No hay otra manera. A Él no le podemos literal mandar un mensaje. Podemos mandar una carta. No lo podemos contactar de ninguna otra manera. A menos que sea con fe, dirigiéndonos a Él de manera directa. Y por eso es tan importante. Lo que acabas de decir es muy bueno. Sí. Porque la respuesta a la persona que te hace, bueno, si Jesús ya tiene todo, sabe todo, ¿para qué orar? Porque claro, Él ya sabe el plan, pero yo no. Claro. Exacto. Yo quiero saber el plan también. Y quiero la relación de pasar eso, porque el plan puede ser que vamos a pasar por este valle. Ok, qué bueno que tú lo sabes, pero a mí me encantaría saber que vamos a pasar por este valle y me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer para pasar por aquí. Claro. Entonces, eso requiere relación. Ahorita me estoy acordando. Perdón, dale. No, iba a decir, es como el ejemplo que todos dan, donde, ok, tú compraste un teléfono, tienes un manual para usarlo, porque nosotros no sabemos cómo usar este teléfono a lo máximo. No. Todavía hay cosas que yo digo, ¿podemos hacer eso? Yo no leí el manual. La Biblia es nuestro manual. Y como tú dijiste, el Señor sabe si tú vas a pasar por ese valle, pero nosotros no. Ok. O vamos a pasar una montaña. ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? Claro. 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 Yo creo que hablando acerca de este versículo, quiero añadir otro que está en Jeremías 33, versículos 2 y 3. Esta es la traducción lenguaje actual. Y me gusta porque primero dice quién está hablando aquí y lo menciona. Y empieza, dice, esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. O sea, ya desde el principio pone el parámetro de quién es Él. ¿Quién te está hablando? Claro. ¿Quién está hablando? ¿Quién está mencionando lo que se va? Ubícate. Literalmente, Ubícate. No es cualquier persona, Sí. no es cualquier ser, no es la persona que está a punto de pronunciar cierta palabra, la dijo porque si pudo hacer todo alrededor, si pudo hacer los cielos y la tierra y la formó y la estableció con su palabra, lo que está a punto de decir tiene verdad. Claro. Y entonces es, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Otra versión, la que es la más conocida, es clama a mí, clama a mí responderé. y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así mismo. Y Versión nosotros Reina Valera. crecimos con esa versión. Creo que toda Latinoamérica lo sé con esa versión. Entonces la pregunta aquí para nosotros y para todos es, si Él mismo nos dice que oremos, Él mismo quiere conversar, Él mismo quiere hablar, nos quiere revelar ciertas cosas. ¿Por qué nos es tan difícil a veces hacerlo? ¿Sabes qué? Yo creo que a veces eso tiene que ver con la madurez espiritual de la persona. Ok. Porque tú puedes pasar años y años viniendo a la iglesia. Y te puedes saber la Biblia entera. Que una cosa es saber la Biblia y recitarla, y otra muy diferente es vivirla o ponerla en acción cuando toque. Y la diferencia de eso es la fe. Exacto. Porque una cosa es saberse las palabras y otra cosa es tener la fe para vivirlas. Exacto. Y entonces ahí es cuando la palabra de Dios tiene ese efecto, que esa es otra cosa. La pregunta inicial era si Dios en realidad nos escucha. Y la respuesta es sí. Claro. Dios escucha todo. Él es omnipresente, omnisciente. Está en todos lados. Omnitodo. No necesitamos, que esa es otra cosa. Muchas veces esperamos estar en cierto lugar, en cierto momento, inclusive pensamos que vamos a la iglesia a conectarnos con Dios, que en realidad, para cuando nosotros llegamos a la iglesia, Él ya estaba ahí. Pero también ya ha estado en todos los lugares que hemos estado. Sí. Claro. Igual estuvo en tu casa. Exacto. Entonces, la idea con eso es sí, Dios escucha. Uno tiene que creer que Él recompensa a aquellos que lo buscan y que en realidad quieren tener una conversación con Él, donde
hablamos, Claro. pero también dejamos que Él hable. Y ese es el detalle también. Uy. Que muchas veces nosotros es y Señor esto, Señor lo otro, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y Él se quedó así como que, ok, Bueno, al rato hasta hablo. mañana. Exacto. Hasta mañana. Yeah. Claro, Él puede hablar como Él quiera. Claro. Y Él va a hablar, esa es otra cosa. Él habla de las maneras más creativas. Puede hablar a través de una persona, puede hablar a través de una situación, puede hablar a través de historias, puede hablar a través de tu propio trasfondo, puede hablar de una canción. puede hablar en canciones, puede hablar en Muchas el maneras. silencio, como puedes sentir algo dentro de ti, una impresión del Espíritu Santo también. Y Dios puede hablar como Él quiera. Él tiene muchas maneras y sabe exactamente cómo puedes escuchar. La cuestión aquí es, no es si Él escucha, Él es si nosotros estamos preparados para escucharlo a Él. Sí. O estamos en el mismo canal, o queremos escuchar. También otra cuestión es, muchas veces preguntamos y hacemos oraciones y Dios dice, seguro. Entonces, cuidado con lo que Sí. oramos. Y no para tener miedo, en el sentido de que mucha gente dice, Señor, bendíceme, prospérame. Muchas cosas que son muy normales en un humano. Es quiero estar bien financieramente, quiero estar bien en mi familia, muchas cosas, pero a veces uno pide cosas que no sabe lo que está pidiendo. Creo que la mayor parte del tiempo no sabemos lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo basado en lo que podemos ver en nuestra necesidad, pero al final de cuentas, Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso la oración no es el plan, es yo estoy aquí porque quiero saber tu plan en mi vida. Claro. Es más fácil. Creo que es más fácil vivir así. Pero bueno, sí escucha y te escucha a ti, así como tú lo estás escuchando ahora a nosotros. Te queremos decir algo. Podemos estructurarlo. Podemos tener una guía de oración, podemos tener temas de oración y todo eso funciona y está muy bien. Porque creo que te genera cierta manera de ser continuo en esto. Porque esto es un estilo de vida. Pero yo sí quisiera decir que si esto se convierte en una cuestión donde estoy solamente llamando para checar cómo estoy, es como cuando le hablabas a tu amigo solamente, hey, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, listo, bye. Si esa es la relación en la oración que tenemos, por ese tipo de prácticas que hacemos, si lo encajonamos solamente a estas frases, estos temas, esta manera de hacer las cosas y nos perdemos de la relación como tal, más bien ahí es cuando pues Dios nos escucha, pero Nos estamos perdiendo lo más importante, que es la Exacto. relación con Él. exacto, nos perdemos de lo más importante. Y es lo que queremos básicamente llegar a aterrizar esto aquí. Que no nos perdamos lo que también dice en la palabra de Dios, el Salmo 37, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. En otras versiones dice, disfruta de la presencia de Dios. Y Él te dará después lo que tú Las necesitas. peticiones de corazón. Básicamente es disfruta más bien de la compañía, de la relación, de que esté en tu vida. Invítalo. Entonces, ya sé que estamos en febrero, pero estamos todavía inicios de este año. Y queremos animarte, decirte que no se vaya otro año sin haber disfrutado de quién Dios es. Y eso va para todos. Eso no nomás es para ti que nos está escuchando. Eso va para mí, eso va para Tati, eso va para Gigi, para todo el equipo, para todos los que están escuchando. Eso es una cuestión que no queremos perdernos. Es difícil a veces, sí, porque no sabemos cómo hacerlo, pero el punto es con fe, sencillo y sincero, y que sea de una manera que estamos disfrutando la relación. De ahí en adelante, entender quién es Dios nos va a hacer podernos acercarnos a Él de la mejor manera. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por la conversación. De nada. Esa es mi esposa, ¿ok? Esa es mi esposa siendo mi esposa. Pero bueno, eso fue Dilo Como Es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la que sigue.